La mujer se sienta frente a la ventana cada mañana, con su taza de café entre las manos, observando el jardín que plantó hace 3 años. Durante 2 años y medio, ese rosal específico, el que compró con tanto entusiasmo, no dio ni una sola flor. Solo espinas. Solo hojas. Cada primavera esperaba, y cada otoño guardaba su desilusión. Hasta que una mañana de octubre, sin anuncio previo, sin señales graduales, el rosal explotó en una cascada de rosas carmesí. No una o dos. 27 flores perfectas. Como si todo el potencial contenido en esos años silenciosos hubiera estado gestándose en secreto, esperando su momento exacto de manifestación. Esta mujer no lo sabía entonces, pero estaba viviendo una parábola profunda que el pastor David Paul John Dicho comprendió en las trincheras de su propia devastación. Porque hay una diferencia abismal entre un proceso interrumpido y un proceso completado. Y en este preciso momento de tu vida, mientras lees estas palabras, existe una alta probabilidad de que estés parada justo en ese umbral invisible donde la prueba está a punto de convertirse en testimonio. El pastor Cho, fundador de la iglesia más grande del mundo en Corea del Sur, no llegó a ese lugar de influencia global caminando por alfombras rojas espirituales. Su historia está marcada por la tuberculosis que casi lo mata, por la pobreza extrema que lo obligó a buscar comida en basureros, por el rechazo de su familia budista cuando aceptó a Cristo. Por los años donde predicaba en una carpa destrozada con solo 5 personas escuchándolo. Pero había algo que él entendió en medio de ese desierto prolongado, algo que transformó no solo su vida sino la de millones. Los procesos de Dios tienen un diseño de precisión. Y la prueba nunca dura un día más de lo necesario para forjar en ti exactamente lo que necesitas para sostener el milagro que viene. Permíteme que te invite, si aún no lo has hecho, a suscribirte a este espacio donde cada día exploramos juntos estas verdades que transforman existencias. Y si algo resuena en tu corazón mientras avanzamos, déjamelo saber en los comentarios. Tu voz importa aquí. Ahora bien, necesitamos hablar con honestidad brutal sobre algo que la cultura cristiana contemporánea ha distorsionado peligrosamente, la narrativa del sufrimiento. Hemos fabricado 2 extremos igualmente destructivos. Por un lado, la teología del éxito instantáneo que promete que si tienes suficiente fe, nunca atravesarás valles oscuros. Por el otro, la glorificación mórbida del dolor, como si Dios disfrutara viéndonos quebrados. Ambos extremos son mentiras que paralizan. El pastor Cho encontró algo radicalmente diferente en las Escrituras, especialmente en un pasaje que transformó su comprensión del tiempo de Dios. En el libro de Job, capítulo 23, versículos 10 y 11, este hombre devastado, que había perdido todo excepto su integridad, hace una declaración que parece contradictoria, mas él conoce mi camino, me probará. Y saldré como oro. Mis pies han seguido sus pisadas, he guardado su camino, y no me he apartado. Detente un momento en la estructura de esta afirmación. Job no dice si me prueba, tal vez salga como oro. Dice me probará, y saldré. Es certeza, no esperanza temerosa. Es conocimiento, no especulación. ¿De dónde saca Job esta convicción en medio de su peor momento? Porque comprende algo que nosotros hemos olvidado. El propósito de una prueba no es destruirte, sino revelarte. No es quitarte, sino refinarte. No es abandonarte, sino prepararte. El pastor Cho solía explicar este concepto con una ilustración que él mismo vivió. Durante sus años de tuberculosis, cuando los doctores le dieron 6 meses de vida, pasó incontables noches tosiendo sangre, sintiendo que cada respiración podría ser la última. Una madrugada, en el pico de su desesperación, tuvo una revelación que cambió todo.
Entendió que Dios no estaba enviando la enfermedad, pero sí estaba usando ese tiempo de fragilidad extrema para enseñarle algo que jamás hubiera aprendido en la salud. La diferencia entre confiar en tus fuerzas y confiar en su poder. En ese cuarto de hospital decrépito, Cho aprendió a orar no desde la desesperación, sino desde la autoridad. Aprendió que las palabras que pronunciamos en los lugares más oscuros contienen un poder creativo que permanece latente cuando todo está bien. Déjame presentarte a Mónica. 52 años, divorciada después de 28 años de matrimonio. La primera década post-divorcio fue una neblina de supervivencia. Criar sola a 2 adolescentes con un sueldo de secretaria. Noches llorando en silencio para que sus hijos no la escucharan. La humillación de mudarse del barrio donde había construido su vida a un apartamento diminuto. La vergüenza en su iglesia, donde algunas personas la miraban como si el divorcio fuera un virus contagioso. Pero Mónica había escuchado las enseñanzas del pastor Cho sobre el poder de la confesión positiva, aunque al principio le parecían casi ofensivas en su simplicidad. ¿Hablar bendiciones cuando tu realidad es un desastre? Sonaba a negación tóxica. Sin embargo, algo en ella, esa intuición divina de la que Cho hablaba constantemente, la impulsó a intentarlo. No con palabras vacías o fórmulas mágicas, sino con declaraciones basadas en verdades bíblicas específicas. Cada mañana, antes de que sus hijos despertaran, Mónica se paraba frente al espejo diminuto de su baño y declaraba: Dios está terminando mi proceso de refinamiento. Lo que el enemigo intentó usar para destruirme, Dios lo está convirtiendo en la plataforma de mi mayor influencia. Mi milagro no está retrasado, está siendo preparado con precisión. Los primeros meses no sintió absolutamente nada. Su circunstancia no cambió ni un milímetro. Pero algo estaba sucediendo en lo invisible. Esto nos lleva a un principio fundamental que el pastor Cho enfatizaba con pasión casi urgente: la fe no es un sentimiento, es una decisión sostenida. Vivimos en una cultura que ha confundido fe con emoción espiritual. Pensamos que si no sentimos la presencia de Dios, entonces nuestra fe está fallando. Pero observa lo que dice Hebreos 11:1, es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La palabra crucial aquí es certeza. En el griego original, la palabra hipostasis significa literalmente sustancia real o fundamento concreto. No es una ilusión bonita. Es una realidad espiritual tan tangible como la silla donde estás sentada, aunque no la veas con ojos físicos. El pastor Cho descubrió esto de una manera dramática. Cuando finalmente se curó de la tuberculosis, un milagro médicamente documentado, y comenzó a plantar su iglesia, enfrentó un nuevo tipo de prueba: la invisibilidad. Predicaba con todo su corazón, pero la iglesia no crecía. 5 personas, mes tras mes. Sus mentores le aconsejaron abandonar, conseguir un trabajo real. Pero Cho había aprendido algo en su enfermedad: que Dios trabaja en los lugares invisibles antes de manifestar lo visible. Así que cada noche, después de sus servicios casi vacíos, se arrodillaba en esa carpa raída y veía con los ojos de su espíritu una congregación de miles. No como fantasía escapista, sino como realidad espiritual que aún no se había materializado en el plano físico. Aquí es donde muchas nos perdemos. Confundimos la visualización de fe, que es bíblica, con el pensamiento positivo secular o la ley de la atracción. No son lo mismo. El pensamiento positivo dice: si pienso suficiente en algo, el universo me lo dará. La fe bíblica dice: Dios ya ha declarado su voluntad en su palabra, y yo me alineo con esa realidad espiritual mediante mi confesión y acción, confiando en que Él es fiel para cumplirla. La diferencia es abismal.
Una te pone en el centro, tratando de manipular el cosmos con tu mente. La otra te coloca en subordinación a un Dios soberano que ya conoce el final desde el principio. Te cuento la historia de Carmen, porque ilustra perfectamente este principio. Carmen tiene 61 años y durante 15 años cuidó a su madre con Alzheimer. 15 años viendo a la mujer más fuerte que conoció desintegrarse lentamente. 15 años postergando sus sueños, sus relaciones, su vida. Cuando su madre finalmente falleció, Carmen entró en una depresión profunda. No solo por el duelo, sino porque sintió que había desperdiciado los mejores años de su vida. Se miraba al espejo y veía a una mujer envejecida, sola, sin propósito aparente. Una amiga la llevó casi a rastras a una conferencia donde presentaban las enseñanzas del pastor Cho sobre los procesos de Dios. Carmen escuchó algo que penetró su oscuridad: nada de lo que has vivido en obediencia a Dios es desperdiciado. Cada lágrima derramada en amor sacrificial se convierte en semilla de un milagro futuro. Tu fidelidad en lo oculto está generando recompensa en lo público. Esas palabras la rompieron. Lloró durante horas. Porque por primera vez en 15 años, alguien estaba validando que su sacrificio no había sido en vano, que había significado en su sufrimiento. Pero aquí viene la parte donde el mensaje de Cho se vuelve desafiante, no solo consolador. Porque él no se quedaba en la comodidad de todo tiene un propósito. Iba más allá: si entiendes el propósito, entonces debes levantarte y actuar en consecuencia. Así que le preguntó a Carmen algo incómodo: ¿qué harías si supieras que Dios ha preparado exactamente 20 años más de vida productiva para ti? ¿Cómo invertirías ese tiempo? Carmen no tenía respuesta. Había estado tan sumergida en su dolor que había dejado de soñar completamente. Esto nos conecta con un pasaje poderoso en Isaías 43, 18-19, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz, ¿no la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto, y ríos en la soledad. Observa la estructura de esta promesa divina. Primero, hay una instrucción: deja de vivir en el pasado. No significa negar lo que sucedió o pretender que no dolió. Significa dejar de permitir que lo que fue dicte lo que será. Segundo, hay un anuncio: yo hago cosa nueva. Tiempo presente continuo. Dios no dice haré eventualmente algo nuevo cuando te sientas mejor. Dice estoy haciéndolo ahora mismo, incluso mientras lloras, incluso mientras dudas. Tercero, hay una pregunta provocadora: ¿no la conoceréis? En otras palabras, ¿vas a discernir lo que estoy haciendo o te lo vas a perder porque estás demasiado enfocada en lo que perdiste? El pastor Cho desarrolló todo un sistema de pensamiento alrededor de lo que llamaba la cuarta dimensión. No era nada esotérico o místico como algunos críticos trataron de pintar. Era simplemente su forma de explicar que existe un reino espiritual tan real como el material, y que ese reino opera con leyes específicas. Una de esas leyes es esta: tu futuro no es una extensión automática de tu pasado. Tu futuro está siendo creado en este momento por las semillas de pensamiento, palabra y acción que estás plantando ahora. Volvamos a Mónica, la mujer divorciada que mencioné antes. 2 años después de comenzar sus declaraciones matutinas, algo extraordinario sucedió. Su hijo mayor, que había sido un adolescente rebelde y resentido durante el divorcio, llegó una noche y le dijo: mamá, no sé qué te pasó, pero algo cambió en ti. Ya no pareces víctima. Pareces poderosa. Esa conversación abrió una reconciliación profunda que había parecido imposible. Pero hubo más.
Mónica había retomado estudios que abandonó 30 años atrás. A los 54 años, se graduó con honores de una carrera en psicología. A los 56, abrió un centro de consejería especializado en mujeres atravesando divorcio. A los 60, su centro había ayudado a más de 1.200 mujeres. El milagro no fue solo personal, se multiplicó. Esta es la distinción crucial que necesitas captar. Cuando Dios termina un proceso en tu vida, no es solo para tu beneficio individual. Es para convertirte en conducto de bendición para otros que están donde tú estuviste. Tu prueba terminada se convierte en tu mensaje. Tu dolor superado se transforma en tu plataforma. El pastor Cholo vivió en carne propia. Su tuberculosis curada lo convirtió en voz de esperanza para enfermos. Su pobreza vencida lo posicionó para enseñar prosperidad integral sin caer en el triunfalismo vacío. Su iglesia pequeña que creció a cientos de miles no fue un accidente, fue la manifestación visible de años de fidelidad invisible. Ahora, déjame llevarte a un territorio más difícil, porque no sería honesta si solo te pintara la mitad del cuadro. Hay un momento en todo proceso de prueba donde sientes que no solo está tomando demasiado tiempo, sino que tal vez Dios se olvidó de ti. Es ese punto donde la tentación de rendirte se vuelve casi irresistible. El pastor Cho habló abiertamente sobre este fenómeno. Lo llamaba el periodo de silencio donde Dios parece ausente pero en realidad está más activo que nunca. Piensa en la historia de José en Génesis. Soñó con grandeza a los 17 años. Vendido como esclavo a los mismos 17. Falsamente acusado y encarcelado a los 20 y tantos. Olvidado en prisión hasta los 30. 13 años desde el sueño hasta el cumplimiento. 13 años donde cada evidencia natural gritaba que el sueño era mentira. Pero observa lo que dice Génesis 39, 2, más Jehová estaba con José. No dice eventualmente estuvo. Dice estaba. Tiempo imperfecto continuo. Durante la esclavitud, Jehová estaba con José. Durante la prisión injusta, Jehová estaba con José. Durante las noches de duda, Jehová estaba con José. ¿Por qué entonces permitió que pasara todo eso? Porque el José de 17 años con el sueño no estaba listo para el José de 30 años con el poder. El sueño requería madurez que solo el proceso podía forjar. Imagina si José hubiera sido elevado a primer ministro a los 17. Con su inmadurez, arrogancia juvenil y falta de sabiduría probada, hubiera sido un desastre. El proceso no retrasó el milagro, perfeccionó al recipiente para que pudiera sostener el milagro. Permíteme presentarte a Beatriz. 63 años, viuda hace 7. Su esposo murió de un infarto repentino, dejándola con deudas que ella desconocía. Los primeros 3 años fueron de pura sobrevivencia financiera. Vendió su casa, se mudó con su hija, aceptó cualquier trabajo que encontrara. Pero había algo más profundo colapsando, su fe. Beatriz había sido líder de mujeres en su iglesia durante décadas. Había consolado a incontables viudas. Pero cuando el dolor la tocó personalmente, todas las respuestas teológicas que había dado a otros sonaban huecas. Entró en un periodo de sequedad espiritual que la aterrorizaba más que la crisis económica. Durante 2 años, Beatriz sintió que Dios la había abandonado. Oraba y encontraba silencio. Leía la Biblia y las palabras parecían código cifrado. Iba a la iglesia y se sentía como turista en tierra extraña. Estaba viviendo lo que San Juan de la Cruz llamó la noche oscura del alma, aunque ella no conocía el término. Simplemente sabía que Dios se sentía ausente, y ese vacío era más doloroso que la viudez misma. Fue su nieta de 15 años quien, sin saberlo,
le dio la clave. La niña estaba estudiando para un examen de biología y le explicaba a Beatriz cómo las mariposas monarca atraviesan una metamorfosis. Abue, le dijo con entusiasmo, cuando están en el capullo, se disuelven completamente. No están siendo transformadas, están siendo destruidas y reconstruidas desde cero. Y si alguien abre el capullo para ayudarlas, antes de tiempo, la mariposa muere porque sus alas no están listas. El proceso tiene que completarse dentro del capullo cerrado. Esa noche, Beatriz tuvo una epifanía que la quebró y la sanó simultáneamente. Su sequedad espiritual no era abandono divino, era capullo. Dios no estaba ausente, estaba tan cerca que ella no podía verlo, como la oruga dentro del capullo no puede ver las manos del Creador diseñando sus alas. Todo lo que ella había sido, su identidad como esposa su rol de líder basado en respuestas fáciles, su fe de segunda mano heredada de otros, estaba siendo disuelto para que algo completamente nuevo pudiera emerger. El pastor Cho enseñaba esto con una frase que se volvió famosa: Dios no está interesado en reparar tu vieja vida. Está creando una nueva. Suena hermoso, pero la realidad es que el proceso de disolución de lo viejo se siente a muerte. Se siente a pérdida total. Se siente a fracaso espiritual. Porque no entendemos que morir a lo que fuimos es el requisito no negociable para nacer a lo que seremos. Aquí viene un principio del que casi nadie habla, pero que es crucial para entender por qué tu proceso está terminando justo ahora. Hay un concepto teológico llamado Kairos, el tiempo perfecto de Dios, en contraste con Cronos, el tiempo cronológico humano. Nosotros vivimos en Cronos. Contamos días, marcamos calendarios, nos frustramos porque ya ha pasado demasiado tiempo. Pero Dios opera en Kairos. Sus intervenciones no están dictadas por el reloj, sino por la madurez del proceso. En Juan capítulo 11, tenemos la historia de Lázaro. Jesús recibe noticia de que su amigo está enfermo. Pero en lugar de correr a sanarlo, se queda 2 días más donde estaba. Para cuando llega, Lázaro lleva 4 días muerto. Marta, la hermana de Lázaro, le lanza una acusación velada: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Escuchas la frustración? Si hubieras llegado a tiempo, Jesús. Si no te hubieras tardado tanto. Pero Jesús responde algo que reformula todo: yo soy la resurrección y la vida. ¿Crees esto? Jesús estaba haciendo algo más grande que prevenir una muerte. Estaba orquestando una resurrección que desafiaría todas las leyes naturales y demostraría su poder sobre la muerte misma. Si hubiera llegado a tiempo según el cronograma humano, habría sanado a un enfermo. Al llegar tarde según nuestra perspectiva, resucitó a un muerto y sacudió una región entera con fe. El retraso no fue negligencia, fue diseño estratégico. ¿Es posible que lo que tú has llamado retraso de Dios sea en realidad su preparación para algo mucho mayor que lo que pediste originalmente? ¿Es posible que si Él hubiera respondido cuando tú querías, te hubiera dado una sanidad cuando lo que estaba preparando era una resurrección? Esto requiere un cambio de mentalidad masivo. Requiere que dejemos de medir a Dios con nuestro reloj y empecemos a confiar en que su cronometraje es perfecto, incluso cuando parezca terriblemente equivocado desde nuestra perspectiva limitada. El pastor Cho enfrentó este dilema constantemente. Su iglesia creció tan rápido que constantemente necesitaban edificios más grandes. Pero hubo un periodo de 3 años donde no podían conseguir los permisos gubernamentales para construir. 3 años de frustración, de iglesias desbordadas, de tener que rechazar gente porque no había espacio. Cho oró, ayunó, declaró, hizo todo lo que enseñaba. Pero los permisos no llegaban. Hasta que un día,
el gobierno cambió sus políticas de zonificación de una manera que les permitió no solo construir el edificio que habían planeado, sino uno 3 veces más grande en un terreno mucho mejor. El retraso no estaba bloqueando el milagro, estaba magnificándolo. Volvamos a Carmen, la cuidadora de 61 años. Después de esa conferencia que la impactó, Carmen comenzó un proceso de sanidad interno profundo. Pero no fue lineal ni rápido. Hubo recaídas en la depresión. Hubo días donde la amargura la consumía. Hubo noches donde le gritó a Dios con una honestidad brutal que la asustaba. Pero algo estaba cambiando en el subterráneo de su alma. Carmen empezó a escribir. No tenía intención de mostrárselo a nadie, simplemente volcaba en papel todo el dolor, todas las lecciones, todas las revelaciones que iba recibiendo en su proceso. 2 años después, una amiga leyó sus escritos y la conectó con una editorial cristiana. A los 64 años, Carmen publicó un libro titulado 15 años no perdidos, encontrando propósito en el sacrificio oculto. El libro se convirtió en best-seller en su país. Pero más que las ventas, comenzaron a llegarle cientos de cartas de mujeres, cuidadoras invisibles, hijas sacrificadas, esposas agotadas, diciéndole que su historia les había dado la fuerza para seguir un día más. Carmen se convirtió en vocera nacional del cuidado de adultos mayores. A los 67 años, había hablado en más de 100 conferencias. Su vida no solo fue redimida, fue multiplicada de formas que jamás hubiera imaginado en su momento más oscuro. Este es el patrón que vemos una y otra vez. El milagro que viene al final de tu proceso rara vez es del tamaño que tú imaginaste. Casi siempre es exponencialmente mayor porque Dios no piensa en términos de arreglar tu problema. Piensa en términos de posicionarte para impacto generacional. Pero para que puedas sostener ese nivel de milagro, el proceso debe forjar en ti un carácter que esté a la altura del llamado. Ahora bien, necesito hablarte sobre algo que el pastor Cho enfatizaba con una urgencia casi profética: el poder de tus palabras durante el proceso. No es magia. No es decretar y recibir al estilo de la prosperidad superficial. Es algo mucho más profundo basado en Proverbios 18:21, la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Durante tu temporada de prueba, especialmente en las últimas etapas antes del avance, hay una batalla feroz por tu boca. Porque el enemigo sabe que si puede controlar tu confesión, puede prolongar tu prisión. Te presento a Raquel. 57 años, diagnosticada con cáncer de mama hace 4 años. Pasó por cirugía, quimioterapia, radiación. El tratamiento fue brutal, pero peor aún fue la guerra mental. Raquel había sido una mujer de fe fuerte, pero el cáncer la llevó a un lugar de miedo constante. Y ese miedo se expresaba en sus palabras. No voy a superar esto. Mi familia está mejor sin mí. Dios me está castigando por algo. Cada declaración era una semilla de muerte plantada en el jardín de su futuro. Una amiga le regaló el libro del pastor Cho sobre el poder creativo de la palabra hablada. Raquel lo leyó con escepticismo. Le parecía demasiado simple, casi ingenuo. Pero algo en ella, esa intuición divina, la impulsó a hacer un experimento. Durante 30 días, se comprometió a no pronunciar ni una sola palabra negativa sobre su condición. Nada de me siento terrible. Nada de no voy a lograrlo. Nada de esto es demasiado. En su lugar, declararía verdades bíblicas específicas: por sus llagas fui sanada. Viviré y no moriré, y contaré las obras del Señor. Mi cuerpo es templo del Espíritu Santo y se está renovando día a día. Los primeros días fueron una tortura.
Cada célula de su cuerpo quería quejarse, lamentarse, predecir catástrofe. Pero Raquel se mantuvo firme. Y algo extraordinario comenzó a suceder. No es que su cuerpo sanara instantáneamente, pero su mente comenzó a cambiar. La paz empezó a reemplazar el pánico. La esperanza empezó a desplazar la desesperación. Y cuando los exámenes de control llegaron, los doctores encontraron que el cáncer se había reducido dramáticamente. Hoy, 4 años después, Raquel está completamente libre de cáncer. Dirige un grupo de apoyo para pacientes oncológicos donde la primera regla es, aquí no hablamos muerte, hablamos vida. ¿Fue solo el poder de las palabras? No. Fue la combinación de tratamiento médico, oración de comunidad, guerra espiritual, y la decisión consciente de alinear su boca con la palabra de Dios en lugar de con sus circunstancias. El pastor Cho no negaba la realidad de los problemas, pero enseñaba que hablar constantemente sobre el problema le da poder sobre ti, mientras que hablar constantemente sobre las promesas de Dios activa la fe que mueve montañas. Aquí es donde muchas personas malinterpretan este concepto y terminan en dos extremos dañinos. El primer extremo es la negación tóxica, pretender que el problema no existe, decir todo está bien cuando claramente no lo está, y juzgar a otros por expresar su dolor. Eso no es fe, es disociación emocional. El segundo extremo es el fatalismo verbal, hablar constantemente sobre lo mal que está todo, ensayar mentalmente todos los escenarios catastróficos posibles y usar las palabras como descarga de ansiedad sin filtro. Ambos extremos son destructivos. La posición bíblica es esta: reconoce la realidad de tu situación sin darle el poder de definir tu futuro. Puedes decir estoy atravesando una prueba difícil sin decir nunca voy a salir de esto. Puedes decir este proceso ha sido más largo de lo que esperaba sin decir Dios me ha abandonado. Puedes expresar tu dolor honestamente ante Dios. Los salmos están llenos de lamentos brutalmente honestos, mientras simultáneamente declaras tu confianza en su fidelidad. Esta es la tensión que debemos mantener, honestidad brutal sobre el presente, fe inquebrantable sobre el futuro. Déjame contarte algo que cambió mi forma de entender los milagros. El pastor Cho hacía una distinción crucial entre milagros instantáneos y milagros de proceso. Los milagros instantáneos son espectaculares, el ciego que ve inmediatamente, el paralítico que camina al instante, la provisión financiera que llega de la nada. Pero los milagros de proceso son igualmente sobrenaturales, solo que se desarrollan gradualmente, el matrimonio que se restaura paso a paso, la salud que se recupera día a día, el negocio que crece mes a mes, el carácter que se transforma año a año. Nuestra cultura cristiana tiende a celebrar solo los milagros instantáneos porque son más dramáticos, más fáciles de contar, más impresionantes para las redes sociales. Pero los milagros de proceso requieren un nivel de fe más profundo, más sostenido, más maduro. Cualquiera puede creer cuando ve resultado inmediato. Pero mantener la fe día tras día, mes tras mes, año tras año, cuando el cambio es tan gradual que apenas se nota, eso es heroísmo espiritual. Y aquí está lo que necesitas escuchar hoy: si tu milagro ha sido de proceso en lugar de instantáneo, no es porque tu fe sea débil. Es porque Dios está haciendo algo en ti y a través de ti que requiere tiempo para ser moldeado correctamente. El diamante toma millones de años de presión para formarse. El roble tarda décadas en desarrollar raíces suficientemente profundas para soportar tormentas. Y tu carácter, tu fe, tu propósito necesitan el tiempo que necesitan para estar completamente listos para lo que viene. Volvamos a Beatriz, la viuda que atravesó la noche oscura del alma. Su transformación no sucedió de la noche a la mañana.
Fue un proceso de 3 años desde la revelación del capullo hasta su verdadero avance. Durante esos 3 años, hubo progreso, pero también hubo retrocesos. Hubo días de claridad increíble seguidos de semanas de confusión total. Hubo momentos donde pensó que estaba completamente sanada, solo para descubrir otra capa de dolor que necesitaba ser procesada. Pero algo estaba sucediendo que era profundamente hermoso. Beatriz estaba desarrollando una intimidad con Dios que nunca había conocido en sus décadas de servicio religioso. En su sequedad, paradójicamente, estaba encontrando a Dios de una forma más real que nunca. No al Dios de las respuestas fáciles y las fórmulas de éxito. Al Dios que permanece cuando no hay nada más. Al Dios que sostiene cuando no hay explicaciones. Al Dios que ama sin condiciones incluso cuando no entiende sus caminos. Y cuando finalmente emergió de ese capullo, cuando la transformación se completó, Beatriz era irreconocible. No físicamente, aunque había algo en su rostro que emanaba paz profunda. Pero su esencia había sido renovada. Ya no era la líder de mujeres que tenía respuestas para todo. Era la mujer quebrantada y restaurada que podía sentarse con otras en su dolor sin necesidad de arreglarlo. Ya no ministraba desde la teoría, ministraba desde las cicatrices. Este es el propósito oculto de tu prueba, convertirte en alguien cuya vida es el sermón. El pastor Cho solía decir, las personas pueden debatir tu teología, pero no pueden debatir tu testimonio. Y tu testimonio no está completo hasta que el proceso está completo. Por eso el enemigo pelea tan duro en las últimas etapas. Porque sabe que si llegas al otro lado, si sostienes tu fe hasta el final, tu historia se convertirá en arma de liberación para incontables otros. Quiero que entiendas algo crucial sobre este momento donde te encuentras. Si sientes que estás en las etapas finales de tu prueba, si hay algo en tu espíritu que resuena con el mensaje de que el final se acerca, necesitas prepararte no solo para recibir el milagro, sino para sostenerlo y multiplicarlo. Porque así como el proceso tuvo propósito, el milagro tiene responsabilidad. Piensa en la mujer con flujo de sangre en Marcos 5. 12 años enferma. Todo su dinero gastado en médicos que no pudieron ayudarla. Aislada socialmente porque su condición la hacía ritualmente impura. Desesperada. Pero cuando tocó el manto de Jesús y fue sanada instantáneamente, su prueba terminó. Sin embargo, su historia apenas comenzaba. Jesús no le permitió desaparecer en la multitud. La llamó al frente, la hizo testificar públicamente. Hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz y queda sana de tu azote. Su sanidad privada se convirtió en testimonio público que ha impactado a millones durante 2000 años. Tu milagro viene con una asignación. No es solo para que tú estés bien. Es para que otros crean que Dios puede hacer lo mismo por ellos. Por eso es tan importante que no desperdicies tu prueba quedándote en amargura o autocompasión. Mantente en fe, mantente en adoración, mantente declarando las promesas incluso cuando no ves evidencia, porque cada día de fidelidad en el fuego está forjando el testimonio que liberará a generaciones. Te presento a Elena. 54 años, maestra de escuela primaria. Durante 8 años oró por la salvación de su hijo adicto a las drogas. 8 años viendo a su muchacho destruirse, entrando y saliendo de rehabilitación, perdiendo trabajos, destruyendo relaciones. 8 años donde cada toque de teléfono en la madrugada la despertaba con terror de que fuera el hospital o la policía diciendo que su hijo había muerto. El proceso casi la destruyó. Desarrolló ansiedad crónica. Aumentó 30 kilos. Su matrimonio se tensó hasta casi romperse.
Pero Elena había aprendido algo de las enseñanzas del pastor Cho. Cuando oras por un milagro que involucra la voluntad libre de otra persona, el proceso casi siempre es más largo porque Dios no viola el libre albedrío. Su hijo tenía que llegar al punto donde eligiera cambiar. Así que Elena cambió su estrategia de oración. Dejó de orar Dios, cámbialo ahora y empezó a orar Dios, haz lo que sea necesario para que Él llegue al final de sí mismo y te encuentre. Y mientras tanto, fortaléceme para sostener la fe hasta que llegue ese día. El punto de quiebre llegó en el año 8. Su hijo tocó fondo de una manera tan dramática que casi muere de una sobredosis. En esa cama de hospital, solo y aterrorizado, clamó a Dios por primera vez en su vida. Y algo quebró en el reino espiritual. Desde ese día, su transformación fue radical. Entró voluntariamente a rehabilitación y esta vez completó el programa. Empezó a asistir a grupos de recuperación cristianos. Restauró su relación con su familia. Encontró trabajo estable. Hoy, 4 años después, no solo está sobrio sino que dirige su propio ministerio de recuperación para adictos. Ha ayudado a más de 60 jóvenes a salir de las drogas. ¿Y Elena? Elena se convirtió en mentora para madres con hijos adictos. Las madres llegan a ella destrozadas, sin esperanza, al borde del colapso mental. Y Elena puede mirarlas a los ojos y decir con autoridad ganada en el fuego, yo sé exactamente cómo te sientes. Y puedo decirte con certeza que tu proceso no es eterno. Hay un final. Tu milagro está más cerca de lo que piensas. Pero mientras llega, déjame mostrarte cómo sobrevivir con fe intacta. Su prueba se convirtió en su plataforma. Su dolor se transformó en su propósito. Esto me lleva a un concepto del que el pastor Cho hablaba con frecuencia, la importancia de tener una visión clara del otro lado de tu prueba. No solo sobrevivir el proceso, sino tener una imagen definida de lo que harás cuando emerjas de él. Proverbios 29 horas y 18 minutos dice, sin visión, el pueblo perece. En el hebreo original, la palabra traducida como perece significa literalmente se desenfrena o echa a perder. Sin una visión de tu futuro redimido, te vuelves reactiva en lugar de proactiva. Sobrevives en lugar de prosperar. Esperas en lugar de prepararte. Así que permíteme hacerte una pregunta que podría incomodarte pero es necesaria, ¿qué harás cuando tu milagro llegue? No si llega, sino cuando llegue. Porque tu certeza sobre el futuro determina tu postura en el presente. Si estás esperando ver para creer, estarás perpetuamente en modo de espera. Pero si crees para ver, entonces empiezas a prepararte ahora para lo que sabes que viene. Imagina que tu milagro es un paquete en camino. Fue enviado el día que Dios habló la promesa sobre tu vida. Está en tránsito en este momento. Y mientras viaja hacia ti, tú deberías estar preparando tu casa para recibirlo. ¿De qué sirve que el paquete llegue si no has creado espacio para él? ¿De qué sirve que tu milagro llegue si no has desarrollado el carácter, las habilidades, las relaciones, la madurez necesaria para sostenerlo? El pastor Cho practicaba esto de manera radical. Cuando su iglesia tenía solo 5 personas, escribió un plan detallado para cuando tuvieran 500. Cuando tuvieron 500, planeó para 5,000. Cuando tuvieron 5,000, visionó 50,000. La gente lo llamaba soñador y realista. Pero Cho entendía que la visión clara y la preparación práctica no son opcionales, son el preludio al milagro. Entonces, prácticamente, ¿qué significa prepararte? Significa diferentes cosas dependiendo de tu situación específica. Si estás orando por restauración matrimonial, empieza ahora a convertirte en la esposa que Dios diseñó que fueras.
No esperes a que tu esposo cambie, tú cambia. Si estás creyendo por un negocio, empieza a educarte en finanzas, marketing, liderazgo. No esperes a tener el dinero, prepara tu mente y tus habilidades. Si estás confiando en sanidad física, empieza a hacer los cambios de estilo de vida que honran tu cuerpo como templo del Espíritu Santo. No esperes a sentirte mejor, empieza a actuar como alguien que sabe que la sanidad está en camino. Déjame llevarte a un pasaje que revolucionó la forma en que entiendo el final de los procesos. En 2 Reyes capítulo 4, hay una historia extraordinaria. Una viuda está desesperada económicamente. Sus acreedores vienen a llevarse a sus hijos como esclavos para pagar la deuda. Ella acude al profeta Eliseo. Eliseo le hace una pregunta curiosa: ¿qué tienes en tu casa? Ella responde: nada, solo una vasija de aceite. Eliseo le da instrucciones específicas: ve y pide prestadas vasijas a todos tus vecinos. Vasijas vacías, no pocas. Luego entra en tu casa, cierra la puerta y empieza a verter tu aceite en todas las vasijas. La mujer obedece. Y aquí viene el milagro: mientras vierte, el aceite se multiplica. Llena vasija tras vasija. Y observa este detalle crucial en el versículo 6, y cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: tráeme aún otras vasijas. Y él dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. El milagro se detuvo no porque el poder de Dios se agotara, sino porque se acabaron las vasijas. Se acabó la capacidad de la mujer para recibir. Esta historia es una parábola profunda sobre cómo funciona la provisión divina. Dios no tiene límite. Pero tu capacidad para recibir sí tiene límite. Y ese límite está determinado por tu preparación. La viuda que solo hubiera conseguido 3 vasijas habría recibido aceite para 3 vasijas. La que consiguió 50 recibió para 50. El tamaño de tu fe, expresado en tu preparación práctica, determina el tamaño de tu milagro. Entonces, ¿cuántas vasijas estás preparando? ¿Estás creyendo por un milagro pequeño y cómodo, o por algo tan grande que solo Dios podría hacerlo? El pastor Cho desafiaba constantemente a su congregación: si tu sueño no te asusta, no es lo suficientemente grande. Si puedes lograrlo con tus propias fuerzas, no necesitas fe. La fe comienza donde termina tu habilidad. Voy a compartir contigo algo que puede sonar controversial, pero es una verdad que he visto una y otra vez: algunos procesos se prolongan porque no estamos dispuestos a pagar el precio que el siguiente nivel requiere. Queremos el milagro, pero no queremos la transformación que debe acompañarlo. Queremos la provisión, pero no la responsabilidad. Queremos la influencia, pero no el sacrificio. Queremos la autoridad, pero no la rendición. Te cuento la historia de Silvia. 58 años, había orado durante 10 años por la oportunidad de tener un ministerio de mujeres significativo. Sentía el llamado ardiendo en su interior, pero las puertas parecían cerradas. Finalmente, una iglesia grande la invitó a dirigir su departamento de mujeres. Era la oportunidad con la que había soñado. Pero venía con condiciones: tendría que dejar su cómodo trabajo corporativo, aceptar un salario significativamente menor y dedicar al menos 20 horas semanales al ministerio. La decisión la paralizó. Durante 3 meses, Silvia luchó. En teoría quería el ministerio. Pero en la práctica, no quería soltar la seguridad financiera, el estatus profesional, la comodidad de su rutina establecida. Finalmente, conversó con una mentora que le dijo algo duro: Silvia, has estado orando por una puerta abierta. La puerta está abierta.
Pero tú no quieres cruzarla porque del otro lado hay incertidumbre. Puedes quedarte donde estás, cómoda y segura pero sin cumplir tu llamado. O puedes dar el salto de fe y descubrir que Dios es fiel. Pero no puedes tener ambos. Y tu proceso no terminará hasta que estés dispuesta a pagar el precio del siguiente nivel. Esas palabras la confrontaron. Silvia se dio cuenta de que había estado orando con doble ánimo, queriendo el milagro pero no el sacrificio. Tomó la decisión. Renunció a su trabajo, aceptó el puesto ministerial. Los primeros 2 años fueron financieramente difíciles. Hubo momentos de duda, de preguntarse si había cometido un error. Pero algo extraordinario estaba sucediendo. Su ministerio floreció. Cientos de mujeres fueron transformadas. Silvia descubrió que cuando operas en el centro de tu llamado, hay una satisfacción que ninguna cantidad de dinero puede comprar. Y aquí viene lo sorprendente: al tercer año, su iglesia incrementó significativamente su salario. Además, fue invitada a escribir libros, hablar en conferencias, desarrollar recursos que generaron ingresos adicionales. Terminó ganando más que en su trabajo corporativo, haciendo lo que amaba, impactando vidas. Pero nunca habría llegado a ese lugar si no hubiera estado dispuesta a cruzar el umbral de incomodidad. Esto nos lleva de vuelta al tema central: cómo saber que tu proceso está terminando y un milagro se acerca. El pastor Cho identificaba varias señales espirituales que típicamente aparecen en las etapas finales de una prueba. Permíteme compartir las más importantes. Primera señal: una paz inexplicable en medio de la tormenta. No porque la situación haya mejorado, sino porque algo dentro de ti ha cambiado. Ya no estás luchando contra Dios o contra tu circunstancia. Has entrado en un lugar de rendición activa, donde confías incluso sin entender. Esta paz es sobrenatural porque contradice tu realidad externa. Segunda señal: incremento en la guerra espiritual. Paradójicamente, cuando estás más cerca del avance, el enemigo intensifica el ataque. Más tentaciones a rendirte. Más pensamientos de duda. Más circunstancias que parecen empeorar. Esto no es señal de que estás perdiendo, es señal de que el enemigo está desesperado porque sabe que tu liberación está cerca. Tercera señal: claridad renovada sobre tu propósito. Después de un periodo de confusión, empiezas a ver con nitidez por qué atravesaste lo que atravesaste y hacia dónde te dirige Dios. No tienes todos los detalles, pero la dirección general se vuelve cristalina. Cuarta señal: conexiones divinas empiezan a aparecer. Personas, oportunidades, recursos que no podrías haber orquestado por ti misma comienzan a alinearse. Es como si el universo conspirara a tu favor, aunque sabes que es la mano de Dios orquestando tu siguiente capítulo. Quinta señal: un impulso interno a prepararte. No procrastinación o pasividad, sino una urgencia de poner tu casa en orden, de aprender nuevas habilidades, de fortalecer tus relaciones, de cerrar ciclos pendientes. Es el Espíritu Santo preparándote para lo que viene. ¿Reconoces alguna de estas señales en tu vida en este momento? Si es así, no es coincidencia que estés leyendo este mensaje. Hay un tiempo de siembra y un tiempo de cosecha. Hay un tiempo de prueba y un tiempo de testimonio. Hay un tiempo de formar y un tiempo de manifestar. Y para ti, el tiempo de manifestación se está acercando. Pero déjame darte una advertencia amorosa. No malinterpretes la proximidad del milagro como licencia para relajarte en tu postura espiritual. Los últimos kilómetros de un maratón son los más duros. Los últimos metros de una escalada son los más peligrosos. La última etapa de tu prueba requiere tu fe más fuerte, tus oraciones más fervientes,
tu alabanza más intensa. No es momento de distraerse. Es momento de enfocarte con mayor intensidad que nunca. El pastor Cho contaba la historia de cuando su iglesia finalmente consiguió el terreno para construir su edificio principal. Habían orado por ese terreno durante años. Cuando el dueño finalmente accedió a vendérselo a un precio milagroso, la congregación celebró. Pensaron que la batalla había terminado. Pero Cho les advirtió, el milagro del terreno es solo el comienzo. Ahora viene la construcción, y ahí es donde necesitaremos fe aún mayor. Y tenía razón. Durante la construcción enfrentaron oposición legal, escasez de materiales, problemas financieros que no habían anticipado. Pero porque Él los había preparado, sostuvieron la fe hasta que el edificio se completó. Tu milagro es similar. El avance es solo el comienzo de un nuevo capítulo que vendrá con sus propios desafíos. Por eso el proceso no solo te prepara para recibir el milagro, sino para sostenerlo y multiplicarlo. No te dan un negocio solo para que tengas dinero, te lo dan para que bendigas a otros y crees empleos. No te dan una familia restaurada solo para tu felicidad, te la dan para que seas testimonio de que Dios restaura lo que parece imposible. No te dan sanidad solo para que vivas cómoda, te la dan para que compartas esperanza con otros enfermos. Quiero llevarte a un pasaje final que resume todo lo que hemos explorado. Isaías 61, 3 dice que Dios nos da gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Observa la estructura, no es eliminación de ceniza. Es gloria en lugar de ceniza. Significa que la ceniza no desaparece mágicamente, es transformada en algo hermoso. Tu dolor no es borrado, es redimido y convertido en propósito. Las cenizas de tu prueba, tus errores, tus pérdidas, tus años de lucha, no son desperdicio. Son el fertilizante del que brotará tu milagro. Pero tienes que estar dispuesta a dejarle a Dios hacer la alquimia. Tienes que soltar la amargura por lo que perdiste y abrazar la gratitud por lo que ganaste en el proceso. Tienes que dejar de ver tu historia como tragedia y empezar a verla como triunfo en progreso. Permíteme orar contigo en este momento, porque siento en mi espíritu que estas palabras están llegando a alguien que está justo en ese umbral. Alguien que ha luchado tanto tiempo que casi se ha rendido. Alguien que necesita escuchar que su proceso está terminando y su milagro está más cerca de lo que imagina. Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesús, vengo ante ti en representación de cada mujer que está leyendo estas palabras. Tú conoces su nombre. Conoces su historia. Conoces cada lágrima que ha derramado en la oscuridad, cada oración que ha suspirado cuando ya no tenía fuerzas para gritar, cada día que se ha levantado con fe cuando su circunstancia gritaba desesperanza. Declaro sobre ella en este momento que su proceso está llegando a su final divino. El capullo está a punto de abrirse. La mariposa está a punto de emerger. El milagro que has estado preparando durante todos estos años está a punto de manifestarse. Cancelo todo espíritu de desánimo, de desesperanza, de rendición que haya intentado convencerla de que es demasiado tarde, de que ha esperado demasiado, de que tú te olvidaste de ella. Declaro que ninguna de esas mentiras es verdad. Tú nunca te olvidaste de ella. Nunca la abandonaste. Estuviste presente en cada momento oscuro, llevándola cuando ya no podía caminar sola. Y ahora, en tu perfecta cronología, estás a punto de manifestar el fruto de su fidelidad. Prepara su corazón para recibir. Amplía su capacidad. Dale vasijas suficientes para contener el desbordamiento que viene. Y cuando el milagro llegue, que ella tenga la sabiduría de dar el testimonio con valentía para que otros crean.
Que su historia no sea solo para su beneficio, sino para la liberación de multitudes que vienen detrás de ella. En el nombre de Jesús, amén. Ahora, quiero dejarte con algo práctico y específico que puedes hacer en esta semana para alinear tu vida con lo que estás creyendo. Porque la fe sin acción es muerte, y tu confesión debe ser acompañada por pasos tangibles de obediencia. Primero, identifica una acción específica que puedas tomar esta semana que demuestre que crees que tu milagro está cerca. No algo grande y dramático necesariamente, pero algo definitivo. Si estás creyendo por restauración matrimonial, tal vez es escribirle una carta a tu esposo expresando lo que aprecias de él. Si estás confiando en provisión financiera, tal vez es crear un plan de mayordomía para cuando el dinero llegue. Si estás esperando sanidad, tal vez es planear una actividad física que harás cuando te sientas mejor. Que tu acción sea un puente entre tu fe y tu futuro. Segundo, escribe tu testimonio antes de que suceda. Sé específica. Cuando Dios haga esto en mi vida, así es como lo compartiré. Escribe la historia completa desde la prueba hasta el milagro hasta el propósito. Esto no es presunción, es fe ejercitada. Es preparar el recipiente para el aceite que viene. Tercero, identifica a 3 personas con las que compartirás tu milagro cuando suceda. No para presumir, sino para dar esperanza. ¿Quiénes son las personas en tu esfera de influencia que necesitan ver que Dios es fiel? Empieza a orar por ellas ahora. Tu milagro es también para ellas. Cuarto, y este es crucial, perdona a alguien. Si hay amargura en tu corazón hacia alguien que te lastimó durante tu proceso, tal vez alguien que te abandonó cuando más lo necesitabas, o alguien que te juzgó en lugar de apoyarte, suéltalo. La falta de perdón es como amarrarte un ancla mientras intentas nadar hacia tu destino. El resentimiento no castiga a la otra persona, te encarcela a ti. Y tu milagro requiere que vueles, y no puedes volar con cadenas. Si estás lista para dar estos pasos, escribe en los comentarios un simple amén como declaración de tu compromiso. Y si este mensaje tocó tu corazón, compártelo con esa amiga que sabes que está atravesando su propio proceso. Tu obediencia en compartir podría ser el puente que alguien más necesita para sostener su fe un día más. Y no olvides suscribirte para que sigamos caminando juntas en este viaje de fe y transformación. Déjame cerrar con una última historia que encapsula todo. El pastor David Paul Yonggi Cho, en los últimos años de su vida, fue entrevistado sobre su legado. Le preguntaron, de todo lo que construyó, la iglesia más grande del mundo, el impacto en millones de vidas, los libros que escribió, ¿cuál considera su mayor logro? Su respuesta sorprendió al entrevistador. Dijo, mi mayor logro no es lo que la gente ve. Es quien me convertí en el proceso de construirlo. El joven tuberculoso y quebrado que era no hubiera podido sostener nada de esto. Pero el hombre que emergió del fuego, forjado por años de pruebas y fidelidad en lo oculto, ese hombre sí podía. ¿Escuchas lo que está diciendo? El milagro no fue el objetivo final. La transformación lo fue. La iglesia gigante era solo la expresión externa de un carácter que había sido refinado en el fuego de la prueba. Y lo mismo es verdad para ti. Tu milagro, sea lo que sea que estés esperando, es importante. Pero lo que eres tú en el otro lado del proceso es infinitamente más importante. Así que mientras esperas el final de tu prueba, mientras anticipas tu milagro, no pierdas de vista el propósito más profundo, convertirte en la mujer que Dios diseñó que fueras. Una mujer de fe inquebrantable. Una mujer de carácter probado. Una mujer de autoridad espiritual ganada en las trincheras. Una mujer cuya vida completa es un testimonio viviente de que Dios es fiel,
que sus promesas son verdaderas y que ningún proceso es desperdiciado en las manos del Maestro. Tu prueba está terminando. Tu milagro está en camino. Pero más importante aún, tu transformación está casi completa. Y cuando emerjas, y lo harás, el mundo verá no solo lo que Dios hizo por ti, sino quien Dios hizo de ti. Y esa será la gloria que reemplaza la ceniza. Esa será la belleza que surge del dolor. Esa será la evidencia irrefutable de que servimos a un Dios que no solo cambia circunstancias, sino que transforma identidades. Sostén tu fe. Mantén tu confesión. Continúa tu alabanza. Porque la línea de llegada está más cerca de lo que tus ojos naturales pueden ver. Y al otro lado te espera no solo el milagro que has pedido, sino un propósito que es mucho mayor que cualquier cosa que hayas imaginado. Tu proceso tiene fecha de vencimiento. Y esa fecha está más cerca de lo que crees.